Yo creo que hoy en día igual está un poquito más aceptado, pero no creo que sea tan... Igual se tiende a cuestionar mucho las cosas que llegan a descubrir mujeres hoy en día. Yo aportaría, referente a su comentario también, que muchas veces el tema de ser mujer y ser mamá, con lo demandante que exige esta actividad, también es un no obstáculo, pero un paso más difícil tal vez para una mujer que quiera hacer carrera en ciencia. En ciencias los horarios son tremendos cuando hay experimentos de por medio que exigen estar muy pendientes a muchas horas también. Es un tema. ¿Y los demás qué opinan? Yo de partida no puedo verlo porque actualmente no tengo una cuenta de Netflix, pero igual ¿Quién es? Disculpe, no logro Yo Gerald. identificar por mucho que estoy mirando que el micrófono se activó, pero no. Gerald es que tiene problemas con su micrófono, se escucha muy bajito. Sí, Ah, que me ok. escucha muy bajo, a veces muy alto. Ya, Ya. ya que lo que está diciendo es que yo no puedo verlo, pero igual he leído últimamente hartos, se puede decir noticias ¿Mm? sobre descubrimientos científicos y todo eso. Ya. Y por ejemplo, en un mes puedo leer hasta 4 o 5 que hablan de descubrimientos que también han hecho mujeres, tanto en Ujú. el área de la educación como en el área de la ciencia. Entonces, considero que actualmente a las mujeres se le está dando un poco más de luz, se puede decir, o más foco por el desarrollo de algunas teorías o de algunos estudios que son importantes también para los dos ámbitos. Gracias, Gerald, por su opinión, súper importante. Desde el punto de vista de este curso, em, la mirada de la ciencia desde una perspectiva de género es tremendamente importante, ¿ya? Probablemente lo retomemos con profundidad y con algunas actividades que yo he preparado para eso en un tiempo más. Pero em, eh, creo que en la unidad 3 lo vamos a mirar, la importancia de fomentar también em, esta idea de que las niñas también sueñen con ser científicas. ¿Bien? Muchísimas gracias. Bueno, ya se han conectado en la gran mayoría. Vamos a pasar la lista, entonces atentos, ¿ya? Los que puedan abrir sus cámaras se los agradezco. Los que puedan poner una fotografía para más o menos identificar quiénes son, también, por favor, ¿ya? Eh, Acuña, Araya, Bravo, Cabezas, Presente. gracias. Campuzano, Presente. gracias. Cancino, Cortés Ramos, Presente. gracias. Cortés Urquieta, Presente. gracias. Escárate, Flores, Presente, profe. gracias. Fredes, Fredes Presente. M. Sí, Presente. No, Fred es M.
M, ¿sí? Sí, sí, yo, presente. Ok, gracias. Fredes B. Presente. Gracias. Olivares, no, Ledesma, disculpen. Presente, profe. Olivares. Sepúlveda. Tapia Morales. Torres. Presente. Gracias. Ulloa. Presente. Gracias. Hernández. Presente. Ok, gracias. Ya. Uy, bastantes ausentes. Ok. Vamos a comenzar entonces el trabajo de hoy, chicos, ya que ya estamos conectados. Ay, hay dos que... Dejen que acepte a sus compañeros. Javiera Ramírez. No tengo ninguna. ¿Quiénes se conectaron? Nicolás. Javiera Cancino, profe. Y Nicole Nicola Olivares. Olivares. Ok, Cancino. ¿Y Nicolás? Nicolás Olivares, profe. Gracias. Ok, ahora sí. Bueno, ustedes están atentos, entonces me avisan si tengo que dar el paso a algún compañero que haya tenido alguna dificultad para conectarse y se esté conectando más tarde. Chicos, en el día de hoy vamos a hacer una actividad que en un principio podría ser distinta, pero vamos a hacer una introducción para que vean que sí que tiene importancia y está contextualizado a lo que es la didáctica. En clases anteriores hemos trabajado, o en talleres anteriores, hemos trabajado en relación al rol del profesor como no solo transmisor de conocimientos, sino que también desde el punto de vista profesional, una guía para sus estudiantes a través de la formación de la conceptualización teórica de los contenidos. ¿Ya? Para eso vimos entonces cómo se hacía una buena presentación, cuáles eran los aspectos relacionados con la neurociencia, con las pausas que necesitan nuestros estudiantes. Disculpen, grabar. Con todas las actividades que pueden aparecer de alguna manera necesarias para hacer más atractivo el manejo de los contenidos teóricos para nuestros estudiantes. Y más aún cobraba mayor relevancia bajo este contexto de educación remota, donde precisamente estamos expuestos en cada momento de hacer presentaciones que no van desde la presencialidad y el manejo de esas situaciones especiales que nos da el trabajar con nuestros estudiantes cara a cara, sino que lo hacemos a través del computador o del teléfono, de distintos dispositivos, de manera de que aún de alguna manera nos resulta un poco más difícil entender esta temática de trabajo eh, con nuestros estudiantes. No solo, como les digo, desde el punto de vista de un profesor como conductor de algunos de los contenidos, sino que también aparecen otras realidades. Uno en relación
al rol del profesor como contenedor emocional de sus estudiantes frente a las distintas situaciones, sobre todo ahora en pandemia, o de la contención emocional a las familias de nuestros estudiantes. Y también analizamos en segunda parte el aspecto o el otro rol que nosotros realizamos como profesores también dentro de los múltiples roles que estamos realizando desde esta profesión, que es el profesor investigador. No solo el que es capaz de analizar las investigaciones que se están produciendo en el campo de la ciencia y en el campo de la pedagogía y de la didáctica, sino también desde el propio profesor como investigador de los procesos del aula, ¿ya? Desde esa perspectiva, ahora yo les propongo que vamos a analizar un aspecto que es muy presente, y si ustedes analizan lo que ha sido su trayectoria a través de algunos profesores, este rol de contener emocionalmente a los estudiantes y contenerse también bajo estas circunstancias tan difíciles a nosotros mismos. Yo les propongo disculpen, me distraje porque creo que hay un comentario que se fue para todos y tal vez era, ¿ya? Breve, perdón, me equivoqué. Sí, parece que sí, ¿ya? Les recuerdo que estamos en un contexto académico. La importancia entonces que tiene que en estos tiempos en particular, que nosotros comprendamos lo mm, diferente que tiene esta situación que estamos viviendo, lo que tienen que enfrentar ustedes en estos momentos, ya sea como haciendo sus clases particulares en algunos casos, que tengo estudiantes que lo hacen, o haciendo prácticas, ¿ya? O lo que les puede tocar en un futuro, para que estemos preparados. Yo les voy a presentar un taller que se dio la semana anterior con un psicólogo, él aquí en la Universidad de La Serena, es un psicólogo que se dedica a un psicólogo laboral, pero también que está íntimamente relacionado con las a colegio, ¿ya? Fue una charla para académicos y él, una vez que presentó su trabajo, dijo que estaría eh, muy feliz y si pudiésemos replicar esta charla a nuestros estudiantes. Y desde mi perspectiva creo que es muy eh, importante que ustedes conozcan algunos de los aspectos que ahí se tratan, no solo para que nosotros podamos entender nuestros procesos eh, personales, no solo procesos familiares también que se están viviendo bajo este contexto, sino que para entender a nuestros futuros estudiantes o los que ya están haciendo algunas clases, puedan entender también la situación a la que estamos enfrentados, ¿ya? Y enfrentarlo desde la evidencia y no desde el sentido común simplemente, ¿ya? Voy a compartir pantalla entonces. Ok. La conferencia que vamos a analizar ahora, como les digo, está con la autorización del psicólogo Carlos Díaz Lastreto, no solo con la autorización, sino que él nos envió todo el material utilizado, de manera que podamos entender, como les digo, este contexto pandemia.
Se trata de un taller sobre vivencias emocionales en contexto de pandemia, bajo los múltiples roles que nos corresponde realizar a lo largo de nuestra vida como docentes. Espero les guste. Bueno, lo importante es el objetivo de la actividad es que reflexionemos sobre las vivencias y los aprendizajes vividos en este tiempo de pandemia. Yo no lo voy a hacer en relación a reflexiones en común extensas, sino que más bien cada uno desde sus reflexiones personales. Tenemos aquí nuestro compañero de viaje en este último tiempo, COVID-19, SARS-CoV-2, que nos llegó de alguna manera, disculpen, ok, ay, de una manera sin que nosotros hubiésemos tomado conciencia de que nos podía pasar, sino que de una manera más bien rápida, que nos hizo responder con la misma velocidad a esa situación que estábamos viviendo. En relación a eso, los eventos que se producen de manera más bien azarosa, pero que son capaces de movilizarnos así como muy rápidamente, se denominan cisne negro, ¿ya? Es un cuento que aparece del señor Nassim en relación a que en Inglaterra ustedes saben que los cisnes, todos los cisnes que hay en Inglaterra son propiedad de la reina, ¿ya? Y siempre habían cisnes blancos o cisnes de cuello negro. Por lo tanto, como nadie había visto nunca un cisne de cuello negro, se asumía que los cisnes, los cisnes negros no existían, ¿ya? Nadie los había visto, por lo tanto no existían. Por lo tanto, nadie se esperaba ver un cisne negro. Desde el punto de vista psicológico, se asume que estos cisnes negros son quiebres, ¿ya? En momentos de incertidumbre, situaciones que rompen la normalidad en la que nosotros estábamos inmersos. Se denominan cisnes negros porque son eventos que provocan un alto impacto, porque nosotros como población tenemos la sensación que existe una baja o una nula probabilidad de que esos eventos ocurran. ¿Ya? Rompen de manera absolutamente inesperada todos los acontecimientos que nosotros tenemos bajo nuestra idea de normalidad, digamos. ¿Por qué es incertidumbre? Porque nosotros no fuimos capaces de ver ni anticipar que iba a ocurrir una situación como esta. Desconociendo muchas veces o no recordando que la única certidumbre que tenemos es que nos vamos a morir, que la incertidumbre forma parte de la vida. Y efectivamente es que rompemos con estos planes que ya teníamos previstos como humanidad. ¿Cómo vamos a interpretar esta situación? Cuando se presenta una situación que nosotros no veíamos venir, no estábamos preparados para asimilar, se nos presentan dos tipos de desafíos. Uno son los desafíos técnicos, es decir, cuando ya tenemos la situación frente a nuestra realidad, que
más o menos la asimilamos a algún desafío que hemos pasado antes, y tratamos de activar todos nuestros protocolos internos para hacer frente a esa situación, ¿ya? Frente a esto aparece un líder, ¿no? Un jefe que nos dirige el camino y nos dice lo que tenemos que hacer. En términos generales, esas directrices pueden ser más simples o más complicados, pero siempre van a apelar a los conocimientos que nosotros ya tenemos. Por otra parte, tenemos unos desafíos adaptativos. Frente a una situación que es completamente nueva, la que nosotros no hemos pasado antes como personas, donde se van a poner en juego no solo cómo actuamos frente a eso, cómo tratamos de sobrellevarla, sino que también aparecen que se ponen en tela de juicio nuestras costumbres, nuestras emociones, nuestros valores. Bueno, aquí también frente a este tipo de desafíos adaptativos, frente a una situación de incerteza e incertidumbre, hay las personas en términos generales y en una primera instancia se angustian porque no saben qué hacer, cómo responder a esta situación nueva. ¿Ya? Frente a un desafío como este, entonces, el líder, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Tratar de contener la angustia de las personas que tienen a su cargo y tratar de motivar para que aprendan o tomen nuevas costumbres, nuevos valores, nuevas prácticas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que en el caso de los profesores, que les ha tocado contener a muchos estudiantes o muchas familias que se sentían un poco angustiados, un poco perdidos frente a esta situación de incerteza, y hemos tenido que trabajar en relación a cómo manejar esa emocionalidad sin ser psicólogos, ¿ya? Sino que teniendo los conocimientos que nos han dado desde la facultad para responder a este tipo de situaciones. Otra cosa importante es que estos desafíos adaptativos, estos cambios en las costumbres, cambios en los valores, etcétera, o en las emociones, eh, son tanto de manera personal como de manera colectiva. Disculpen. Ok, y esto yo quiero que piensen de manera personal, ¿ya? No vamos a hacer la apuesta en común en este momento, pero yo quiero que reflexionen un poquito una vez que finalicemos la clase o ahora, piensen en eso, en cuáles son los desafíos técnicos que ha implicado la pandemia para cada uno de ustedes y cuáles son los desafíos que hemos tenido que aprender. ¿Cuáles han sido los cambios de costumbres que nosotros tuvimos que realizar o cambios en nuestras prácticas habituales? ¿Qué dificultades emocionales hemos presentado? O si haya habido un cambio de valores, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas señalan que le han dado más importancia todavía al rol de la familia o a los seres que tienen más cercanos, etcétera, ¿ya? Hay muchas investigaciones que se están produciendo en relación a cómo los individuos están enfrentando este proceso, ¿ya? No solo desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista personal. Para entender cómo se producen
estas adaptaciones a nuestros cambios, vamos a ver cómo se producen las crisis, cómo determinamos que hay una crisis. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación distinta, tan incierta como la que habíamos venido viviendo y que seguimos en esto, en un principio prácticamente todos estamos en estado de shock, ¿ya? De que creemos que eso no puede estar pasando, que era algo que no teníamos previsto, por lo tanto es una primera instancia de mucha incertidumbre, incertezas, pero rápida. Podemos pasar a un estado de negación, ¿ya? Con rechazo, rabia, miedo, hasta que se produce un punto, un momento que hay un cambio, ¿ya? Este cambio desde la perspectiva emocional no es racional, ¿ya? Entonces en algunas personas se produce una resistencia y un quiebre emocional, una situación de depresión en algunos casos. Pero en otra, desde otra perspectiva, también cuando nosotros integramos, ya nos damos cuenta si es una situación de incertidumbre, vamos a ver cómo salimos de esta. Se produce el desarrollo de las habilidades y de distintos mecanismos para enfrentar esta crisis, lo que se traduce con algunas situaciones de eh, esperanza. Exploramos nuevas formas de enfrentar estas situaciones a través de una visión también bastante positiva. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque cuando nuestros estudiantes se encuentran en estado de shock frente a una situación como esta, eh, nosotros tenemos que entender que para ellos y para nosotros, si también estamos en esta situación, es una situación muy intensa en términos emocionales, que nos desafía, nos presenta un tremendo desafío de cómo enfrentamos y cómo salimos de esta situación de shock que nos está sacando literalmente de la normalidad, ¿ya? En muchas personas esta situación se traduce después del estado de shock en estado de negación, ¿ya? Es una situación, es un mecanismo de defensa que nosotros hacemos como si nuestra vida siguiera igual. Aquí nada ha pasado, pese a las circunstancias, se siguen las mismas rutinas y tratamos de camuflar de alguna manera o de esconder el impacto emocional que esto ha tenido en nuestras vidas. Desde esta perspectiva, nosotros podríamos entender entonces muchas de las actividades, no solo de los jóvenes y adolescentes, sino que la gente en general, que muchas veces nos planteamos mm, que por qué si hay una persona que no tiene necesidad de salir, ya, porque no necesita, digamos, el salir necesariamente o obligatoriamente a buscar el sustento familiar, etcétera, sino que imaginemos que tiene todo eso solucionado. Entonces, ¿por qué sale? ¿O por qué siguen haciendo vida normal? ¿Por qué hay fiestas clandestinas, etcétera? Es por este mecanismo de negación, de que si nada pasa, si hago como que nada pasa, nada ocurre realmente, ¿ya? Que a veces nos cuesta mucho entender esta situación. Aparecen también distintas emociones, como el miedo, la incertidumbre, la rabia. em, si ustedes han visto muchas veces en las noticias o si saben de muchos estudiantes, em,
estudiantes de enseñanza media, de tercero, cuarto medio, también el año pasado. Eh, el miedo de enfrentar esta PTU bajo esas condiciones en las que las tenían que enfrentar, ¿ya? El miedo a si voy a ser capaz de responder bajo los efectos de no haber podido asistir a clases, de no haber podido hacer un preuniversitario de manera presencial, etcétera, ¿ya? Esto pues, en algunas personas em, asumen lo ocurrido y pueden responder de manera generando, disculpen, muchísima frustración en ellos, enojo, rabia, pero también mucho dolor, mucha tristeza y ese sentimiento de pérdida, de que he perdido algo. Siempre les digo que piensen en los chicos de tercero o cuarto medio, que no solo no estaban viendo a sus compañeros, ¿ya? Sino que tampoco habían tenido ni la licenciatura, ni viaje de estudios, ni la fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, seamos conscientes que nuestros estudiantes, frente a una situación, ya sea de pandemia u otra situación de incertidumbre que enfrentemos, o una situación particular de él como individuo, como familia, reaccionar primero con shock, después una vez que eh, asume, eh, entre comillas, o cree que nada ha pasado porque no cambio en nada mi costumbre, o puede haber también sensaciones y emociones de rabia, de enojo, de frustración, o por el contrario, de dolor, de tristeza y de pérdida, ¿ya? Entonces, seamos conscientes que nuestros estudiantes pueden reaccionar, nosotros mismos también, de manera bastante dispersa en relación a las emociones frente a un mismo evento. Bueno, una vez que nosotros hemos analizado todas estas emociones que se puedan producir, hay un punto que se denomina el punto de quiebre en que, entre comillas, las personas eligen un camino porque no lo eligen de manera racional, ¿ya? Em, Podemos decir que, psicológicamente optamos, pero no es una elección racional. Les repito, para que comprendamos la angustia que puede ser, ¿ya? Eh, Tiene que ver con la interpretación que nosotros le damos a las situaciones que estamos viviendo, ¿ya? ¿Qué es lo importante? El que nosotros contemos, no solo de manera personal, sino que también podamos em, contener y proteger a los estudiantes con recursos emocionales y de apoyo, de manera que ellos se sientan eh, acogidos bajo esas situaciones de dolor, de rabia, de frustración que están enfrentando. Ya dijimos que cuando hay este punto de quiebre, las decisiones no son tomadas de manera racional frente a si vamos hacia un lado u otro, ¿ya? Eh, Desde una perspectiva puede provocarse alguna depresión, situaciones de desesperanza, em, la pena de que nada va a cambiar o que no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿ya? Y en este caso, nuestros estudiantes requerirían una ayuda profesional. Pero también hay otras personas eh, que siguen un curso distinto frente a un mismo evento, frente a las mismas circunstancias. Se produce lo que se llama, la gente que le gusta los deportes de mar, es que cuando viene una ola gigante, se surfea, ¿ya?
eso quiere decir que nosotros frente a una situación tremenda que no veíamos venir, pero que nos aparece de repente, eh, nosotros lo tomamos como una instancia de aprendizaje. Vemos cómo vamos obteniendo esas competencias, esas habilidades que necesitamos para adaptarnos a esa nueva situación. ¿Ya? Le damos un nuevo significado a lo que estamos viviendo, a lo que nos está pasando, y lo consideramos una experiencia de vida y de aprendizaje como otras tantas que podemos tener. Tenemos la esperanza de que vamos a salir fortalecidos, que podemos rescatar lo importante dentro de todo lo terrible. Algunos individuos también optan por rearmarse o reinventarse, ¿ya? Y que eligen nuevos caminos de vida, se cambian de profesiones en otras circunstancias, ¿ya? Y a valorar lo que se tiene. También a manera de análisis personal, em, y si a ustedes les tocara con alguno de sus estudiantes en el futuro, con- eh, consideren el reflexionar el que hemos aprendido luego de todo este año de pandemia, ¿ya? Que vamos a recordar en nuestros futuros 20 años de esto. Y desde el punto de vista académico, que es lo que nos convoca en este taller, ¿qué aprendizajes necesitamos aún por hacer y qué aprendizajes adaptativos nos falta también por realizar? ¿Ya? Em, Así que en este por lo menos yo quisiera que al final nos detuviéramos un ratito en relación a cuáles han sido sus aprendizajes académicos y, y qué creen ustedes que les ha fortalecido o cuál ven todavía como una debilidad. Frente a este tipo de situaciones que son tan inciertas por lo rápido que se vienen, porque nos pillan a todos sin, sin las herramientas adecuadas para responder a eso, se presentan cuando nosotros vemos que tenemos muy pocos recursos para enfrentarlo y el desafío es demasiado grande, se producen situaciones de estrés. ¿Ya? Y desde ahí lo importante es que si nosotros detectamos que nuestros estudiantes están estresados, eh, ¿cómo gestionamos o cómo los ayudamos y los apoyamos a gestionar ese estrés? ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones, o que podemos tomar una u otra, o ambas, que sería lo adecuado. ¿Ya? Disminuir el tamaño del desafío, ¿ya? Es decir, que nosotros no tengamos unas expectativas tan altas frente a situaciones que son extremas. Y lo otro es incrementar los recursos para enfrentar el desafío. ¿Ya? Em, que nosotros nos formamos, nos perfeccionamos en algunas áreas que nosotros consideramos que están un poco menos tratadas y que son necesarias para que enfrentemos este desafío con menores niveles de estrés. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es aumentar los recursos, nos capacitamos en temas más técnicos que son propios de esta situación, ¿ya? Por ejemplo, muchos de nosotros, o tal vez la gran mayoría de nosotros, no teníamos todas las herramientas técnicas para manejarnos en distintas plataformas, para hacer reuniones Zoom, clases, etcétera, y nos hemos tenido que capacitar rápidamente en eso, ¿ya? Probablemente en el caso de los profesores Nobel, los que ya habían egresado, estaban preparados para hacer clases presenciales
y se enfrentaron también, al igual que nosotros, con que era todo desde esta modalidad remota, ¿ya? Así que también, pese a que venían recién saliendo, y no lo digo solamente desde el punto de vista de los profesores, sino que lo digo desde el punto de vista médico, psicólogos, todo el personal de la salud y de otras áreas que han visto que han tenido que cambiar, muchos de ellos desde la presencialidad em, a la, al trabajo remoto, ¿ya? Disculpe. Capacitarnos en temas transversales, una, generar conexión social, no aislarnos, ¿ya? Para tener un apoyo y una contención. Fijarnos también en la alimentación en este tiempo de pandemia. Tratar también de alguna manera manejar este tema de estrés a través de la respiración, los que meditan o relajación, de manera de lograr bajar esos niveles de estrés bajo este contexto. Y mejor uso del tiempo, ya aprender organización. Muchos de ustedes habrán escuchado en la televisión que bajo este contexto muchas veces hay un mayor agotamiento porque eh, los horarios ya no están tan limitados, los horarios de nuestros trabajos, entonces se extiende mucho más, hay mucho más reuniones en horarios que muchas veces nosotros no acostumbrábamos a hacerlo. Em, También muchas veces hay una falta de motivación hacia el trabajo, etcétera, ¿ya? Por distintas causas. Y una vez que podemos ver cómo manejamos estos recursos, también podemos reducir de alguna manera los desafíos. ¿Cómo? Clarificando las tareas que tenemos que hacer, establecer rutinas de manera que nos sea más fácil determinar que tenemos que hacer los trabajos determinados, ajustar de alguna manera los roles familiares en el caso de muchas familias y gestionar también la autoexigencia personal. Ya, muchos de nosotros, frente a esta situación, nos autoexigimos aún más de lo que ya estábamos autoexigiéndonos. Entonces, queríamos responder desde el día uno de manera perfecta al manejo de la plataforma, ya fuera esta, ya fuera Classroom, o Blackboard, etcétera, ¿ya? Y nos damos cuenta que tratando de ser perfectos desde el día 1, hora 1, minuto 1, lo que generábamos era solamente estrés, ¿ya? Y probablemente nos equivocábamos o no respondíamos de manera adecuada precisamente por estar bajo las condiciones de estrés. ¿Ya? Eso es en relación a la presentación y el taller a la que asistí la semana pasada, un taller que organiza la UMD para los académicos y como les decía, me pareció interesante y el psicólogo también lo mencionó, la importancia que era que pudiésemos trabajar también estos temas con nuestros estudiantes. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para dar la palabra si hay alguno eh, que quiera hacer algún comentario respecto a la presentación o respecto a algún aspecto que quisiera dar una experiencia o de lo que ha visto o ha escuchado a través de la televisión. ¿Algún comentario? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, Gerald, sí. Ya. Mi pregunta está en que ya usted mostró un cuadro en donde salía que una persona
creo que era baja actividad y con muchos recursos se aburre, ¿no? Sí. Ya. Mi pregunta, Espérenme un segundo para ok, traerla aquí. Vamos a ver. Mm, ay. ¿Yera? sí, ahí se lo pasó, de hecho. Ahí. Ese. Ya, a lo que iba es de... Hay muchas personas que, entre comillas, son contrarias a la regla. Mm, Y no sé, la pregunta es si usted cree que hay casos en que hay personas que tienen muchos recursos y el desafío es muy grande, pero que aún así sufren de aburrimiento o de estrés. ya, yo aquí le respondo desde mi opinión personal. Yo no soy psicóloga, em, pero sí que creo, no peyorativamente, todo lo contrario, sino que no voy a dar una opinión profesional desde esa perspectiva psicológica, sino que más bien desde mi punto de vista docente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un gran desafío, ¿ya? Y tenemos muchos recursos, probablemente nos va a resultar mucho más fácil optar por esta vía de equilibrio y de esperanza, probablemente, ¿ya? Cuando tenemos muchos recursos y nosotros nos vemos que sea un gran desafío y probablemente nos vamos a aburrir, efectivamente. Yo sí que creo que es lo que ocurre en este cuadro resumen, sí que ocurre en la realidad, ¿ya? Eh, lo que no logré entender, Gerald, y si usted me lo aclara, estaría muy bien, es en relación a que usted decía muchos recursos y los desafíos como eran. Gerald. Sí, perdón que mi mamá me estaba trayendo algo y había mucho bulla, por eso no. Ok. Ya. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que me interrumpí un poco. Sí, iba en relación a que si respondía lo que yo había dicho a su pregunta o si usted se refería a algún otro aspecto que yo no haya captado adecuadamente. Sí, de hecho la responde igual, no sé, y quería igual agregar algo de que hay personas que cuando tienen pocas cosas que hacer, por ejemplo, o muchas cosas que hacer, pero muchos recursos, no saben cómo distribuir su tiempo y también ese es un factor para que la persona se le provoque un poco de estrés o incluso aburrimiento. Por eso también iba Ya. mi pregunta. Gerald, dígame si estoy equivocada. No vamos a considerar necesariamente el texto, la presentación en relación a esta situación en particular. Yo lo voy a llevar a una situación pedagógica. Durante muchísimos años, nosotros como profesores, lo que hacíamos era tratar de guiar y ayudar a nuestros estudiantes a encontrar su vocación, ¿ya? Porque nuestros estudiantes tenían muchas vocaciones muy marcadas, ¿ya? Y iban directo en la línea, digamos, sea la vocación que fuera, digamos, pero tenían clarísimo lo que querían. Y algunos que no lo tenían tan claro, pero más bien eh, porque no habían visto una salida así como em, tan explícita que dijera yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Sin embargo, ahora como profesores se nos plantea un desafío
tremendo y que muchas veces no o está poco mencionado o, o hay poca implicancia con el tema, que ha aparecido hace poco el concepto de los multipotenciales, que nosotros tenemos estudiantes en nuestra sala de clases que son buenos para muchísimas cosas, muchos. Entonces, esa vocación no es clara para ellos, porque son tan buenos en ciencia, en lengua, en deporte, etcétera, que ellos el camino de una sola vocación no lo tienen claro. ¿Ya? Y frente a una sociedad o a una familia que les dice que ellos, por ejemplo, se los digo porque estuve a finales del año pasado me invitaron a una reunión con unos estudiantes en un preuniversitario para decidir, ellos estaban hablando de vocaciones, entonces invitaban a distintos profesionales de distintas áreas para que ellos tuviesen una conversación en relación a cómo decidió su vocación, etc. Y uno de los invitados, que el día que yo estaba invitada, era un geólogo. Y él decía que en realidad en cuarto medio lo que él quería era ser chef. Pero su padre le dijo que siendo chef no iba a llegar a ningún sitio, así que siguiera una carrera tradicional. Yo estoy hablando de un señor cercano a los 40 años, una cosa así. Y él se había decidido, bueno, por geología. Sin embargo, en este tiempo y bajo este contexto que nosotros tenemos de los multipotenciales, nosotros podríamos decir que nuestro estudiante podría hacer ambas cosas, ¿ya? Y con igual validez. Probablemente un multipotencial no tendría por qué elegir uno u otro, puede hacer ambas. ¿Responde eso tal vez la pregunta más llevado hacia el área de la docencia, Gerald? Sí, gracias. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo creo que Yo, ¿quién? Catherine. Disculpe, es que Ujú. ya. ¿Puedo cambiar esto? Voy a dejar de compartir y así veo los nombres o las caras porque si no, vamos a dejar. Ok, ya, cuénteme. La verdad es que me parece bastante interesante que se trate el tema, ya que es bastante adecuado al contexto en el que nos encontramos. Principalmente porque el hecho de que lo estudiemos, o sea, que estudiemos en este caso los cambios que nosotras tenemos, permite que nos hagamos conscientes de los cambios que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Y a la medida que nosotros nos hacemos conscientes de los cambios emocionales, de los valores, de cómo nosotros vamos cambiando tanto a nivel personal, permite que podamos comprender también que los estudiantes pasan por el mismo proceso. Y hay herramientas que nosotros tenemos al ser más grandes que los estudiantes en sí, que permite que nosotros podamos entregarlas también y hacerlos partícipes de que ellos puedan eh, hacer ver, en este caso, los cambios que ellos también están pasando, la comprensión, la empatía y que permite estrechar, en este caso, como la relación entre el docente y los estudiantes, favoreciendo en sí que los alumnos se sientan integrados, en este caso, en la asignatura, independiente del contenido que tengan. Muchísimas gracias, Catherine. Ha resumido genial lo que es el objetivo de esta presentación. El que yo haya traído esto a colación con ustedes, en el sentido de que mientras nosotros desarrollemos aún más estas herramientas
para las que probablemente teníamos preparación, pero no la suficiente para enfrentar un desafío tan grande como este, nos hace, tal como usted lo señala, ser más empáticos, ver que nosotros también estamos expuestos a estas situaciones, no solo como profesionales, sino que como individuos también. Em, yo les puedo contar que cuando me conecté a esta conferencia, a este taller en realidad, eh, me falló el computador, mm, traté de conectarme y no había forma, no podía. Y yo trataba por todo, le daba internet de otro sitio, etcétera, moví todas las teclas que pude y nada, y el tiempo pasaban 5 minutos y yo sin poder conectarme. Y yo en ese tiempo hice asociaciones que, que no correspondían probablemente producto del estrés que estaba viviendo en esa situación. Entonces yo decía, "Ay, van a creer que soy una irresponsable, que me inscribí en este taller y no asistí. Después van a ver colegas, van a decir que yo probablemente me conecto tarde a los cursos. Y me puse muy nerviosa, pero muy nerviosa en ese momento. Y me impidió pensar en otra cosa que no fuese eso, de tratar de conectar, conectar, conectar. Y una vez que yo dije, a ver, respiro, ¿qué puedo hacer? Y me acordé que tengo Zoom en el teléfono, que no necesitaba el computador para conectarme. Y en circunstancias normales, yo hubiese en 1 minuto o menos determinado, no funcionó esto, me conecto por teléfono, ¿ya? Pero bajo una situación de estrés como esa, y en la que yo estaba sudando, pensando en que por qué no me conectaba, por qué no resultaba, me impidió ver una solución que estaba a mi lado, frente a mis ojos, ¿ya? Y yo quiero que esa empatía la asuman ustedes. Entonces, yo también cuando logré conectarme en el minuto 6, que era la hora de inicio del taller, me conecté 6 minutos tarde, pedí todas las disculpas que correspondían, expliqué la situación y el psicólogo me dice, pero usted se ve muy alterada por una situación que no estaba en sus manos. No estaba en sus manos el que las cosas fallan. La conexión de internet eh, era deficiente en ese momento. Era necesario que se estresara tanto. Y ahí yo le expliqué, y me dijo, pero le impidió ver rápidamente una solución que usted en condiciones normales habría visto en 2 segundos. Bueno, y eso también me permitió efectivamente bajo ese momento pensar, tiene toda la razón del mundo, respirar profundo, pensar cómo puedo solucionarlo antes de tomar una situación como tan a la tremenda, algo que en realidad no tenía, porque ni siquiera empezaba el taller todavía. Estaban recién esperando que todos se conectaran, conversando, etcétera. O sea, no me perdí ni un segundo del taller. No era necesario que subiera mi cortisol a niveles bestiales. ¿Ya? Y- pero bueno, eso me da la empatía también para entender cuando mis estudiantes no logran o tienen que estar muchas veces conectándose y reconectando. No siempre es por responsabilidades de ellos, sino que hay situaciones externas también. ¿Alguien más? Gracias, Catherine, por su comentario también. ¿No? ¿No tenemos más comentarios? ¿No? Bueno, yo les propongo que hagamos un break, vamos a hacer una pausa, nos tomamos 15 minutos ya para descansar
y retomamos la clase en, a ver, 40 a menos 5, o menos 10 creo que son. Porque ¿a qué hora nos tocaba la pausa? Sí, profe, disculpe, no le coloqué que había recibido el correo. Ya le entregué, llegó la información a mis compañeros. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ¿están de vuelta todos ya? Manitos arriba. Ok. Tan poquitos. Vamos a dar un tiempo más. Ya volvimos, profe. Sí, ya volvimos. Ah, que no escuché la musiquita. Esa era la clave. Es verdad, tiene toda la razón. Me acordé, pero creo que la música no es lo mío. O sea, nunca ha sido en realidad, pero voy a buscar qué música puede ser. Yo con mis estudiantes, bueno, depende del tipo de estudiante, en general vamos cambiando o algunas veces les toca hacer ellos de DJ y es bien interesante. Pero últimamente yo no sé, no estoy acertando con la música. No, creo que No, no me se iré. preocupe, profe. Si era broma nomás. No, a mí me gusta. De verdad que me gusta comenzar o darles la bienvenida al curso con música. Me gusta mucho. Pero como les digo, no suelo acertar tanto, así que eso me desmotiva un poco. Creo que me iré a la segura y pondré siempre a Chopin. Lo tendré en cuenta para la vez siguiente. Bueno, ya que están, creo yo, todos de vuelta, vamos a hacer un trabajo. Vamos a analizar en vista de lo que hemos conversado en el bloque anterior. Ay, grabación en pausa, disculpen, dejé que habíamos estado conversando en el bloque anterior que para enfrentar estos nuevos desafíos de la pandemia, con toda la incertidumbre, lo que teníamos que hacer para disminuir nuestros niveles de estrés o no vernos enfrentados a tantas situaciones, mejorar nuestras herramientas técnicas, ¿ya? Lo que nos permitía enfrentarnos entonces con mucho mayor soltura frente a los distintos desafíos que nos plantea esto. Uno de esos grandes desafíos es cómo nosotros logramos captar no solo la atención de nuestros estudiantes, sino que lograr enseñar ciencias bajo este contexto que nos parece muchas veces como tan impersonal, muchas veces, aunque yo creo que es todo lo contrario, ¿ya? Que muchas veces nos da la oportunidad que no tenemos en la sala de tener a todos nuestros estudiantes sentados en primera fila, ¿ya? Eso es viendo el lado positivo, digamos, ¿ya? Que todos nos escuchan igual y que todos están sentados en primera fila y todos tienen la oportunidad de expresar sus opiniones, ya sea a través del chat o ya sea a través de levantar la mano o como me gusta a mí, que sea más bien una conversación, ¿ya? Bueno, para fomentar, ver cómo nosotros
logramos aumentar nuestras herramientas de manejo de este tipo de situaciones, vamos a hacer un trabajo por grupo. ¿Ya? Ahora los voy a mandar a las salas de trabajo, de manera que nosotros podamos determinar qué herramientas nos dan desde el ministerio, eh, desde las distintas asociaciones para que nosotros podamos trabajar a través de esta actividad remota o enseñanza remota, temas de ciencia específicamente. ¿Ustedes en teoría han visto acerca de las grandes ideas de la ciencia y acerca de la ciencia? Nosotros estamos como formando nuestra idea de como el concepto de gran idea, y Ujú. hemos leído textos referentes como, no sé si los chiquillos me pueden ayudar, como tareas enfocadas en el área, por ejemplo, cómo los niños observan la ciencia, cómo nosotros orientamos el conocimiento científico, cosas de ese tipo. Ok, y a través de la ciencia intuitiva, la ciencia formal, ¿sí? Ok, entonces nosotros ahora en estos grupos que vamos a hacer de manera al azar, ¿ya? En esta ocasión. Otras veces yo les pido que vayan en relación a, a los intereses de mayor cercanía, etcétera. Pero ahora lo vamos a hacer al azar. Vamos a trabajar en relación a estas grandes ideas de ciencia y cómo hacemos ciencia o cómo aparece explícita las experiencias científicas en los textos, ¿ya? En los textos de ciencias naturales o los textos que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. ¿Ustedes tienen acceso a los textos ahora? No todos, porque Ok, ahora piden como una clave o esas sí. cosas, es más difícil Mm, conseguirlo. Antes eran gratis mm. para todos. El año pasado eran todos de libre eh, acceso. Ahora no, yo tampoco tengo acceso a ello. Ok, vamos a ir entonces a la página web de mineduc.cl y vamos a ver desde ahí, desde el currículum y de las actividades, cuáles son esas actividades que ellos nos proponen para estas grandes ideas de ciencia, ¿ya? Si ustedes entran a la página van a encontrar con que está el currículum priorizado, hay algunas actividades propuestas, hay algunas evaluaciones también. Yo quiero que analicemos las actividades y cuál es la gran eh, propuesta que ellos nos proponen para realizar ciencia bajo este contexto remoto. ¿Ya? ¿Me parece? Yo de todas maneras voy a ir por todos los grupos, por todas las salas, viendo cómo los puedo ayudar, cómo los puedo orientar y si hay alguna dificultad. Yo quiero que al final de la clase podemos hacer una puesta en conjunto de las actividades que nosotros podemos encontrar y que como grupo les resulten atractivas y motivadoras para enseñar ciencia a través de esta conexión remota. ¿Les parece? Vamos entonces a enviarlos a las salas que corresponden. Ya van a haber grupos de A4, hay un grupo de A3 de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Van a nombrar a un encargado que va a dar la propuesta que ustedes tienen como grupo una vez que nos pongamos en la sala nuevamente todos. ¿Ya? Déjenme ver como la sección de grupos.
Hola. Hola. Buena pregunta, ¿qué hay que hacer? No sé. Elegir una actividad de las sugeridas, No, porque me creo, tienen- en el currículum priorizado. Basti, ¿estás ahí? Se fue la Nico. se fue. Nos abandonó por su pololo. Bueno, siempre lo hace. ¿Se cambió de grupo? No lo sé, quizá. Quizá se pone hasta el Milo. Perdón. Bueno, ¿en qué página hay que entrar, Gerard? ¿Cómo página de qué? Es que hay que entrar a la página del currículum, según lo que entendí, pero no encuentro las actividades, no las veo. Currículo nacional. Mira, recién tuve que cerrar WhatsApp porque me suena demasiado fuerte. Pero voy a mandar la página. En currículo nacional aparece